introductoria al libro, para que entonces cuando se entre en la temática o como decidan hacer, no sé, a mí me encanta este proceso. No sé que no a todo el mundo le gusta, pero estas introducciones lo que nos permiten es adelantarnos, y si usted o anota o escucha bien o después escucha. Yo no he tenido el tiempo de hacer como la otra vez. Yo redacté esto para mí. Todavía no está publicado y a ver si me da tiempo de repasarlo y hacerlo, por lo menos traer algunas copias para que lo tengan, porque para mí esto es vital en todos los estudios que hacemos. Pero el pastor ya tomará entonces su parte. Nosotros ya vimos el profetismo en Israel en muchos de sus aspectos, y una de las cosas que me llama mucho la atención y que quisiera por lo menos repasar porque no lo di completo, es el hecho de cómo el llamamiento y la vocación y la función de Isaías no solamente responde a lo que se hace parte del profetismo en general, sino que responde a algo que para mí es bien vital, y es que mi percepción de Isaías es que la voz profética de Isaías, no solamente por el contexto histórico en que vivía, pero es como tan pertinente a nuestro tiempo y tan pertinente también a la iglesia, por dos razones principales. Una, porque en Isaías se nos habla y se nos profetiza acerca de Jesús. ¿Okay? Hay muchas profecías acerca de la encarnación de Jesús. Pero hay otra coyuntura que es la que normalmente no se le da tanta importancia, y es a lo que el Espíritu de Dios habla en Isaías. O sea, hay una referencia continua a lo que va a venir proféticamente acerca de Jesús, pero vemos en función que está Jesús, pero en función está el Espíritu de Dios, semejante a lo que va a pasar después con la encarnación de Jesús, que es vital a la iglesia, porque Jesús encarna los principios del ser humano y todos vamos a tratar de ser como Jesús, porque debemos tener el nacimiento, tenemos que transformarnos en nuestra mente y tener la mente de Cristo. O sea, y por otra parte, en la iglesia es fundamental que el Espíritu Santo se mueva. Por lo tanto, para mí, en ese sentido, hay muchas porciones, y especialmente el llamamiento de Jesús, de Isaías, sienta esas bases en Isaías para poder desarrollar sus ministerios. Y yo quizás no le puedo traer toda la temática de esa parte teológica, iglesia, Espíritu Santo versus Isaías, Jesús y Espíritu de Dios moviéndose, pero ya habrá alguna ocasión en que pueda ocurrir, porque no va a dar tiempo, pero es una cosa sensacional, o sea, cómo Dios se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, y desde un principio empieza, cuando Isaías empieza a hablar de que el vástago, ¿y qué es lo que va a tener? El vástago de Isaías, pero ¿qué es? ¿Cuáles son? Espíritu de sabiduría, ¿ok? De entendimiento. O sea, cómo Jesús va a pesar de ser divino, encarna lo que va a ser la función del Espíritu Santo con la iglesia, que es
El Espíritu Santo da ¿qué? Espíritu de revelación, de inteligencia, sabiduría, o sea, es una maravilla teológica. Y a mí me fascina ese tipo de cosas. Por ahora nos vamos a dedicar un poquitito al llamamiento de Isaías para entonces entrar en el contexto. Si quisieran tomar su Biblia. Dice que en el año que murió, si alguien lo quiere leer también, siempre aparece acá, el capítulo 6, el versículo 1. Exacto. En el año que murió el rey Usías, que en esta traducción se escribe como Usías, pero Osías, o sea, es en ambas, no se preocupe tanto por la O, porque es la misma persona. Es la pronunciación. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, estamos en el capítulo 6 y lo encajan en el capítulo 6, pero antes Isaías ya estaba actuando como profeta, porque entonces, de lo contrario, el capítulo 1 al 5, pues ¿quién lo escribió? ¿Quién lo abrió? Okay. Pero es particular porque históricamente, ya para este tiempo se cree que Isaías, que había nacido, ya tendría como 20 años, cuando muere el rey Usías. Pero Isaías nace bajo el reinado del rey Usías, que tiene aproximadamente como 20 años. Esos son estimaciones, o sea, nadie está aquí fijando cosas, porque esos son estimaciones que se hacen a base de los textos, de las referencias y los estudiosos. Pero cuando muere el rey Usías, que ya le está ejerciendo como profeta, hay algo que ocurre en Usías, en Isaías, que es una cosa bien, bien especial. Y es que el profeta de Judá, porque es profeta en Judá, y después vamos a entrar en otros detalles, entra en una experiencia diferente. Porque no es que ha dejado de ser profeta, es que no importa cómo él actúa en su profetismo, o qué es lo que pasa, antes de eso, que esos capítulos están ahí, su experiencia personal como profeta es bien particular, y sobre todo nos da un entendimiento profundo de lo que es la santidad de Dios. En un pueblo, si usted toma el capítulo 1 al 5, en esos capítulos se reseñan todo lo social y religioso que estaba afectando a Judá. Isaías es un citadino, no es un campesino. Está en Jerusalén, no es campesino, tiene una visión diferente. Es va a criarse en un ambiente totalmente diferente a aquel que está en el campo. Y allá el campo es el desierto, o sea, no es el campo normal que nosotros tenemos aquí, de que me voy y veo lo verde, y veo los ríos, las aguas. Es desierto, porque estas áreas son desérticas. Y máxime para este tiempo que estamos hablando de que no había la tecnología suficiente para crear esas grandes ciudades, a pesar de que Jerusalén, dentro de ese modo, era una gran ciudad, o había sido una gran ciudad. Así que en cuanto a eso nos da un entendimiento grande de lo que es la santidad de Dios. Isaías se siente como profeta, que es distinto a lo que es Dios, que es la santidad de Dios, que él entiende también la conciencia de pecado.
si la conciencia de pecado estaba enmarcado dentro de lo que era, y como decía el pastor el domingo, dentro de lo que era la conciencia de las obras, de la ley, ¿cómo es que Isaías tiene una conciencia tan clara de que no es por la ley, que es una conciencia de pecado, que él es que hombre muerto, porque sus ojos han visto a qué? A Dios. Así que desde el mismo llamamiento de Isaías, que va entendiendo en su persona, en su ministerio desde un principio, le permite entonces, cuando empieza a escribir, y después ustedes lo verán, según el pastor lo vaya explicando o vayamos compartiendo sobre las demás cosas, cómo el llamamiento de Isaías sienta unas bases profundas de ver la esperanza que era el mesianismo. Tan es así que cuando empieza el libro de Isaías, ¿qué es lo que empieza? Le empieza a hablar a la hija de Sión. ¿Okay? Y yo no quiero, solamente le estoy dando unos atisbos, porque después van a entender y me imagino que le van a explicar otras cosas, pero también está la necesidad de limpieza, pero no es la necesidad de limpieza que teníamos en la purificación. ¿Okay? No es la necesidad de limpieza que usted va y ofrece un palomino, y ante su ofrecimiento de holocausto, pues entonces tiene limpieza, o va al profeta, va allá, y entonces recibe pues la limpieza anual, o la purificación, todo eso. No, aquí hay una conciencia clara de que necesita una limpieza, y eso es, para mí, el prototipo o las bases de lo que es el profeta Isaías para la iglesia entender no solamente a Jesús y todo lo que Jesús encarna, sino entender la función de la iglesia en virtud de Jesús y en virtud de la proclamación del Evangelio. ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que nosotros proclamamos? Un Evangelio, pero ¿en virtud de qué se proclama un Evangelio? En virtud de en virtud de una salvación, de que yo me reconozco que soy pecadora, y que ante eso, ante mi conciencia de pecado, recibo la transformación por la confesión que hago en Jesús. Y este llamamiento de Isaías es como si estuviera encajado en esos distintos elementos de lo que constituye de lo que nosotros predicamos, que es la proclamación del Evangelio, la transformación y la salvación. De tal modo que cuando Él viene, soy hombre muerto, porque siempre siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, Él habitaba en un pueblo que estaba alejado de Dios. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y su mensaje profético empieza unas distinciones que puede claramente hablar en la parte que él escribe, como los que lo suceden a él, que es el Deutero de Isaías y el escritor de Isaías, empiezan todo ese mensaje del Mesías. ¿Me siguen? ¿Hay alguna pregunta? Porque, o sea, ¿cómo? Eso solamente, si usted empieza a ver a Isaías en todos estos aspectos, créame que es una mina, algo hermoso de poder usted relacionar. Y no es que nosotros veamos la Biblia desde el Antiguo Testamento, porque nosotros, nuestra salvación y la iglesia no se mira a través del Antiguo Testamento, se mira a través del Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque somos cristocéntricos. Pero cuando usted mira hacia atrás y ve al profetismo y el hilo teológico que une, usted ve más allá que un pueblo judío haciendo una vida comunitaria, una vida social,